Emily Gamarra no va a poder entrar a la llamada. Está esperando con su abuelita para que la vacunen. Ya, Emily Gamarra, ¿no? Gamarra Zúñiga. Sí, sí, doctor. Ya. Ya. Bien, a ver, vamos a revisar en qué nos hemos quedado. Hemos terminado de hablar de compresión, descompresión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me dicen? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces ahora comenzamos a revisar un nuevo tema. Un tema bastante interesante, bastante importante. Se refiere a mecanismos disipativos. ¿Qué significa esta palabra disipativo? Significa transporte. ¿De acuerdo? Está relacionado a estos mecanismos que van a permitir que las sustancias se puedan transportar. Pero aquí lo importante es que para que se dé este transporte, necesitamos una barrera que esté separando dos compartimientos. ¿Ya? Una barrera que esté separando dos compartimientos. Un ejemplo muy claro, intracelular, extracelular. Son dos compartimientos que están separados por la membrana celular. ¿De acuerdo? Entonces, los mecanismos disipativos nos van a hablar de estas leyes físicas que van a permitir explicar cómo es que las sustancias se van a transportar. ¿Ya? ¿Cómo es que las sustancias se van a transportar? Eso es muy importante. Pero antes de hablar de estos mecanismos disipativos, debemos mencionar lo siguiente, que en el organismo existen compartimientos. Para nuestro organismo podemos decir interior de nuestro organismo. Y sabemos que este interior del organismo va a estar relacionado con su entorno, con el exterior del organismo. Pero aquí es interesante cuando decimos, por ejemplo, si hay algo que esté en el estómago, ya, el bolo alimenticio en el estómago. ¿Este bolo alimenticio en el estómago está ya en el interior de nuestro organismo o sigue estando en el exterior? ¿Sí? Entonces, miren aquí, nosotros tenemos el tubo digestivo con aberturas hacia el exterior, la boca y el ano. Y entonces, si el bolo alimenticio está aquí en el estómago, no está todavía dentro de nosotros, está en el exterior, ¿de acuerdo? Está en el exterior. Igual, hígado, páncreas, bilis, jugo pancreático, cuando ya están en los conductos, que van a depositar este contenido en el duodeno, ya está en el exterior, ¿de acuerdo? Es parte del exterior. Igual aquí en los pulmones, si el aire está en los alvéolos pulmonares, si el oxígeno está en los alvéolos pulmonares, está en el exterior. En el riñón, en la cápsula de Bowman, si se ha producido ya el filtrado y ese filtrado está en la cápsula de Bowman, ese filtrado ya es parte del exterior. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos eso. ¿Y cuándo va a ser parte del interior? ¿Cuándo va a ser parte del interior? Por ejemplo, relacionemos aquí tubo digestivo. Cuando las sustancias del tubo digestivo pasan a la sangre, es que en la sangre ya podemos decir que está en el interior de nuestro organismo, intravascular. Este intravascular va a estar relacionado con el espacio intersticial, intercelular. Es el interior de nuestro organismo. El intercelular, el intersticial, está relacionado con el intracelular, parte del interior de nuestro organismo. Entonces, esto es lo que queremos estudiar
¿Cuáles son estas leyes físicas que determinan el transporte de sustancias entre los diferentes compartimientos? Siempre hay que considerar que este transporte, estas leyes van a regir cuando tenemos dos compartimientos separados por una barrera. Puede ser la pared del vaso sanguíneo, puede ser la membrana celular. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Y entonces, vamos a comenzar a hablar de estos mecanismos disipativos. Pero siempre pensemos que la ley natural, la ley física natural, nos dice que siempre las sustancias se van a disipar buscando un equilibrio. ¿De acuerdo? Siempre se van a disipar buscando un equilibrio. Esa es la ley natural. Nosotros no necesitamos aportar energía para que se dé la ley natural. Siempre se va a buscar el equilibrio. Pero también, cuando hemos estado hablando del organismo como sistema termodinámico, por ahí habíamos dicho, al organismo no le interesa alcanzar equilibrios. No debe alcanzar equilibrios. Porque si el organismo alcanza un equilibrio, deja de funcionar. Entonces, dijimos, el ser humano es un sistema termodinámico abierto, en estado estacionario. Mantiene sus propias características para poder cumplir las diferentes funciones. ¿De acuerdo? Entonces, no debemos alcanzar un equilibrio. El mecanismo disipativo ordena eso. Está bien, nosotros vamos a aprovechar esa ley física, pero no debemos alcanzar un equilibrio. Eso es lo que vamos a explicar en este tema. Comenzamos con el primer mecanismo disipativo. Se llama gradientes químicos o gradientes químicas, como quieran decirle. ¿Qué es una gradiente química? Una gradiente química es cuando entre dos compartimientos que están separados por la membrana celular, por ejemplo, hay diferencia de concentraciones. Cuando decimos químico, se refiere a la cantidad, a la concentración. Entonces, un gradiente químico o una gradiente química es hablar de diferentes concentraciones en los compartimientos que están separados, por ejemplo, por la membrana celular. Y entonces, en presencia de gradientes químicos, se va a dar un mecanismo que se llama difusión. ¿Qué cosa es la difusión? Ya lo dijimos en otro momento cuando hemos hablado de gases, pero ahora hablamos en general para todo. ¿Qué es difusión? Es el transporte de una sustancia a favor de la gradiente de concentración. Eso quiere decir que la sustancia siempre va a pasar de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Y aquí volvemos a recordar la ley de Fick. Fick es quien habla de la difusión para cualquier sustancia, también para los gases. Entonces, según la ley de Fick, en términos generales, se va a hablar de un flujo de difusión. Se va a hablar de un flujo de difusión, simbolizado como J, flujo de difusión. Este flujo de difusión, ¿de qué va a depender? Va a depender de D, coeficiente de difusión. Cuando hemos hablado de gases, hemos dicho que cada gas tiene su propio valor de coeficiente de difusión. El CO2 difunde más rápido que el oxígeno. Igual, si nosotros hablamos de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, de glucosa, etcétera, cada sustancia va a tener su propio valor de coeficiente de difusión. Unas van a pasar con mayor facilidad a través de la membrana, otras van a pasar con mayor dificultad. ¿De qué más depende el flujo de difusión? De área por donde se va a dar el transporte. Ustedes conocen ya muy bien la estructura de la membrana celular. En la membrana celular, por ejemplo, hay canales de sodio. Estos canales de sodio pueden estar en mayor número abiertos, en mayor número cerrados. Entonces,
el que un canal se abra o se cierra modifica el área a través de la cual se va a dar la difusión. Más canales abiertos, más área de difusión. ¿De quién más depende el flujo de difusión? De delta C, de la gradiente de concentración. De la gradiente de concentración. Por ejemplo, si decimos sodio, en el exterior de la célula hay 140 miliequivalentes por litro de sodio. Y en el interior de la célula, 5 miliequivalentes por litro de sodio. Si yo comparo 140 con 5, hay bastante gradiente de concentración. Pero si ahora yo digo, en el exterior de la célula hay 80 y en el interior hay 75, hay menos gradiente de concentración. Entonces, este flujo de difusión directamente va a depender del coeficiente de difusión, del área por donde se va a dar el transporte y de la gradiente de concentración. Si hay más gradiente de concentración, habrá más flujo. Si hay menos gradiente, es como decir que se está alcanzando el equilibrio. Es como decir que en el exterior va a haber la misma cantidad que en el interior. Y entonces va a desaparecer un flujo neto de la sustancia. E inversamente, ¿de quién depende? De delta X. X es la longitud a través de la cual se va a dar la difusión. Es como decir el grosor de la membrana. Eso es X. Cuando se habla específicamente de la célula, se habla de esta fórmula. Se simplifica la fórmula. Aquí, el coeficiente de difusión dividido delta X se reemplaza con PS. ¿Qué es PS? Permeabilidad selectiva. ¿Ya? Cuando hablamos de la membrana celular, hablamos de una membrana unitaria. Tiene la misma estructura, es igual en todas las células. Entonces, ya no hablamos por separado del coeficiente de difusión ni del grosor de la membrana. Lo juntamos y decimos permeabilidad selectiva. Y eso lo conocen muy bien, ¿no? La membrana de nuestras células tiene una permeabilidad selectiva para las sustancias. Y lo demás sigue siendo igual, área de transporte y gradiente de concentración. Aquí en la figurita pueden ver ustedes que si nosotros ponemos, por ejemplo, ¿no?, un soluto, una gota de tinta, ahí dejamos la gota de tinta, con el paso del tiempo, esa gota de tinta va a difundir, va a pasar de la gota de tinta en donde hay más concentración al resto del líquido en donde hay menos concentración de esa sustancia. Aquí también, ¿no?, podemos visualizar en esta diapositiva que tenemos la membrana celular. Todo el mundo conoce cuál es la estructura de la membrana celular. Para que se dé la difusión, tiene que pasar un tiempo. Tenemos un inicio. En el inicio, aquí en el extracelular, tenemos bastante sustancia. En el intracelular no hay nada. Entonces la sustancia va a comenzar a pasar por difusión del exterior al interior. Va pasando el tiempo. Va a comenzar a haber ahora sustancia en el interior. Sigue pasando el tiempo. Podríamos lograr el equilibrio entre el exterior y el interior. Pero yo les decía, ¿nos conviene lograr este equilibrio? No, porque nuestra célula dejaría de funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que la sustancia pase de aquí del extracelular al intracelular. Por ejemplo, si es sodio, es muy importante que el sodio pase del extracelular al intracelular. Pero ese sodio que entró no se puede quedar aquí. Y entonces hay mecanismos que van a hacer que el sodio vuelva a su lugar inicial. Que el sodio vaya del interior al exterior. Otra vez vuelve a entrar sodio. Otra vez tiene que volver a salir. Y así es la función.
¿Qué pasaría si en el exterior y en el interior tenemos las mismas cantidades de sodio? Nuestra célula no funcionaría. No funcionaría. Eso con toda seguridad y ya lo vamos a entender después un poco más. Entonces, miren, cuando hay gradiente química, se va a dar difusión. La sustancia va a pasar muy fácil de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Cuando una sustancia pasa a favor de la gradiente de concentración, se genera energía, se genera un potencial químico. ¿Y qué cosa es el potencial químico? Es energía. Energía para poder efectuar un trabajo. Energía para poder efectuar un trabajo. Y entonces ustedes me van a decir, si tenemos tanto sodio afuera y adentro poquito sodio, cuando el sodio ingresa, ¿está liberando energía para hacer un trabajo? Sí. ¿Y qué trabajo hace el sodio? Un trabajo muy importante. El sodio, que migra a favor de la gradiente, genera un potencial químico para cotransportar sustancias. Una sustancia muy importante que ingresa gracias al sodio es la glucosa. La glucosa es cotransportada. El sodio cotransporta glucosa. La glucosa solita no va a entrar. La glucosa entra con ayuda. ¿Quién le ayuda? El sodio. ¿Pero por qué el sodio le puede ayudar? Porque va a pasar de mayor concentración a menor concentración, del exterior al interior. Y ahí genera ese potencial, esa energía que le va a permitir el cotransporte. Entonces, todo gradiente químico va a generar un potencial químico. Puede generar más potencial o puede generar menos potencial. Eso también va a depender de la gradiente de concentración. Entonces, observemos aquí. Hay fórmulas, miren, hay fórmulas. Yo no les voy a pedir en el examen que me demuestren de dónde salió esto, no. Pero les voy a explicar cómo es que sale. Les voy a explicar. Al final lo que vamos a utilizar va a ser esta fórmula. ¿Vamos a hacer cálculo? Sí, sí vamos a hacer cálculo con esta fórmula. Pero es simple. Y así es que no nos confundamos al ver aquí tanto símbolo que parece complicado. No es. ¿De acuerdo? Entonces, toda gradiente química genera un potencial químico. Observen aquí. El potencial químico se puede calcular. ¿Cómo lo calculamos? Con esta fórmula. Potencial químico se representa con mu, la letra griega mu. Mu va a ser igual. Potencial químico va a ser igual al potencial de referencia. Siempre se tiene que tener un valor patrón, un valor que se utilice como comparación. Entonces, potencial de referencia más R, constante universal de los gases. Cuando tenemos sustancias en un líquido, cuando tenemos una disolución, tiene comportamiento de gas. Tiene comportamiento de gas. Cuando nosotros hemos disuelto sal en agua, el cloro se ha separado del sodio. Pero el cloro no está quieto en un lugar, el sodio no está quieto en un lugar. El sodio y el cloro es como si fuesen moléculas de aire y se van a estar moviendo así. Por eso decimos, una disolución tiene comportamiento de gas. Por eso es que utilizamos la constante universal de los gases. Todo el mundo se aprende, eso ya por cultura general lo debemos saber. Constante universal de los gases, 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. Y otra constante de los gases, 8,31 Joule dividido mol Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, esas constantes ya las conocemos desde colegio y las vamos a utilizar. Multiplicado por T. T es temperatura absoluta. Eso quiere decir que si nosotros tenemos nuestra temperatura 37 grados Celsius, le tenemos que sumar 273 para que esté en Kelvin.
temperatura absoluta en el sistema internacional Kelvin, multiplicado por el logaritmo natural. Logaritmo natural es cuando el logaritmo está en base E, al número elemental. Eso lo hace la calculadora bien rápido, ¿no? Entonces, logaritmo natural de C. Y C va a ser la concentración. Estamos hablando de un gradiente químico. Por lo tanto, la cantidad de la sustancia va a determinar el potencial químico. Esta es la fórmula que nos permite calcular el potencial químico. Pero vayamos a lo que sucede en nuestra célula. Consideremos que aquí está el extracelular, aquí está el intracelular, la membrana celular que separa los dos compartimientos. Siempre tenemos que tener una barrera que separe dos compartimientos para poder hablar de estos mecanismos disipativos. Entonces, según la ley de Fick, podemos decir que la sustancia va a pasar de mayor concentración a menor concentración. Perfecto. Pero también dijimos que cuando una sustancia se transporta a favor de la gradiente de concentración, genera un potencial químico. Por lo tanto, en el extracelular vamos a tener un potencial químico. En el intracelular también vamos a tener un potencial químico. Pero resulta que, como en el extracelular tenemos más sustancia, aquí va a haber más potencial químico. Por eso hemos puesto una flecha más larga. Como aquí hay menos sustancia, genera menos potencial químico. Pero miren, el potencial químico siempre va a actuar hacia el otro compartimiento. Es decir, aquí del extracelular, la sustancia va a pasar al intracelular. El potencial químico se genera así, del extracelular hacia el intracelular. Y la sustancia que está aquí en el intracelular también va a generar un potencial químico. Pero ese potencial químico va a ir del intracelular al extracelular. Aquí hay más, la flecha tiene más longitud. Aquí hay menos, la flecha tiene menos longitud. Van en sentido contrario. Entonces yo puedo resolver y decir, aquí en el extracelular voy a tener un potencial químico 1. Aquí en el intracelular un potencial químico 2. Ya por concentración yo puedo decir, aquí el potencial químico es más grande, aquí es más chiquito. ¿De acuerdo? Más valor, menos valor. Si quiero calcular el potencial químico 1, reemplazo en la fórmula, en esta que ya conocemos. Potencial químico 1 va a ser igual al potencial de referencia más RT, logaritmo de la concentración 1. Ahora le pongo 1 porque me refiero a este espacio. Potencial químico 2. La misma fórmula, pero ahora le digo concentración 2. Cuando calculemos, de hecho que este valor va a ser más grande y este va a ser más chiquito. Pero miren, uno actúa del extracelular al intracelular, otro actúa del intracelular al extracelular. Lo que nosotros tenemos que calcular es un potencial neto. ¿Y de a dónde va? ¿De a dónde va? Visualmente estamos diciendo, va a ir pues del extracelular al intracelular, porque en el extracelular hay más concentración de sustancia. Entonces, como van en sentidos contrarios, tenemos que restar. Y vamos a calcular una variación de potencial químico. O si quieren, una gradiente de potencial químico. Mu1 menos Mu2. Reemplazamos, restamos los dos valores, ¿no? Las dos ecuaciones. Entonces, si hacemos operaciones, se simplifica el potencial de referencia. ¿Y qué nos va a quedar? Factor común, RT, paréntesis, logaritmo natural de la concentración 1 menos logaritmo natural de la concentración 2. Por leyes de logaritmos, esos logaritmos que se están restando se pueden dividir, ¿no? Y entonces, en resumen, la ecuación nos queda, la diferencia de potencial químico va a ser igual a la constante universal de los gases por la temperatura absoluta por el logaritmo natural de la concentración 1 dividido la concentración 2. Dividido la concentración 2. Aquí solamente por orden de operaciones. Tengan cuidado cuando hacen esta operación, porque si ustedes ponen en la calculadora
logaritmo de la concentración 1 dividido concentración 2, solo va a sacar logaritmo a la concentración 1. Y se supone que debe sacar logaritmo a la división. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con eso. Perfecto, entonces es muy simple poder calcular, los datos se conocen, los datos son fáciles de obtener para poder hacer el cálculo del potencial químico. Insisto, cada espacio tiene su propio potencial químico. Nosotros restamos para poder hallar el potencial químico total. ¿Cuál es el potencial químico? Y de hecho que en este modelo que estamos observando, el potencial químico va a ir del extracelular al intracelular. Si nos imaginamos que esto es sodio, el sodio va a generar un potencial químico cuando va del extracelular al intracelular. Se supone que esto se va a dar hasta que alcance un equilibrio. Se va a dar hasta que alcance un equilibrio. Pero yo les dije que en nuestro organismo no podemos tener equilibrio. Y entonces, ustedes seguramente ya han estudiado, cuando el sodio, por ejemplo, el sodio ingresa a la célula, lo hace a través de un canal, porque el canal va a permitir la difusión, porque el canal va a permitir que la sustancia pase de más concentración a menos concentración. Pero cuando el sodio está aquí adentro, en el intracelular, no se queda aquí. Alguien lo tiene que sacar, lo tiene que devolver al exterior. Y ese sodio va a salir al exterior, pero no sale por el mismo canal. Es una maravilla nuestra estructura, ¿no? Nuestro diseño de función. Es una maravilla realmente. No va a salir por canal. ¿Por dónde va a salir? Por una bomba. ¿Y qué tiene la bomba? ¿Qué hace la bomba? ¿Por qué ya no le digo canal y por qué le digo bomba? Porque la bomba va a gastar energía. Porque la bomba va a tener que sacar el sodio de donde hay menos a donde hay más. De donde hay menos a donde hay más. En contra de la gradiente. Y para que se vaya en contra de la gradiente, tenemos que darle energía, gasta energía. Sale a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Así se llama, ¿no? Porque gasta ATP. Y entonces, esa bomba de sodio en nuestras células tiene una función importantísima. ¿Cuál es la función? Mantener la gradiente de sodio y también la de potasio. Mantener la gradiente. Porque si no hay gradiente y hay equilibrio, nuestra célula no funciona. Imaginen que haya igual sodio en el exterior, igual sodio en el interior. ¿Cómo se podría cotransportar glucosa? Ya no se podría, porque el potencial se genera cuando hay gradiente. Si no hay gradiente, no hay potencial. Y si no hay potencial, no hay cotransporte. Esa es la importancia de las gradientes químicas. También existen las gradientes eléctricas o gradientes eléctricos. En este caso, estas gradientes eléctricas o gradientes eléctricos están relacionados con la carga eléctrica. En la naturaleza existen dos cargas, la carga positiva y la carga negativa. En nuestro organismo, esas cargas están relacionadas con los iones. Tenemos cationes, tenemos aniones, monovalentes, divalentes, etc. ¿Cuándo se forma un catión? Un catión tiene carga eléctrica positiva y se va a formar cuando pierde electrones. Entonces ahí le va a quedar una carga neta, ¿no? En el caso del sodio, por ejemplo, es un catión monovalente. Perdió un electrón y le quedó una carga eléctrica positiva. En el caso del cloro, es un anión porque gana electrones. El cloro gana un electrón, monovalente negativo. Entonces, en nuestras células hay iones. Ion sodio, ion potasio. Ya no digo solamente sodio por cantidad. Ahora le estoy agregando otra cosa. Le estoy agregando la carga.
sodio positivo, potasio positivo, cloro negativo, calcio es bivalente, positivo, etc. Entonces, hablamos de flujo iónico. Ya no digo solamente flujo, ahora decimos flujo iónico. ¿Y el flujo iónico a qué va a ser igual? Va a ser igual a la permeabilidad selectiva. Hay un canal de sodio, hay un canal de potasio, canal de calcio, bombas. Y entonces no es igual la migración del sodio que la del potasio. No es igual. Entonces decimos permeabilidad selectiva. Multiplicado por el área de difusión y multiplicado por delta V. ¿Qué cosa es delta V? Delta V es la diferencia de potencial eléctrico. En nuestro mundo físico tenemos una diferencia de potencial eléctrico que todos los días la utilizamos. En los tomacorrientes. En los tomacorrientes, miren. Desde las centrales eléctricas, y eso cuesta, eso pensemos en términos de energía y nosotros en términos de dinero, porque tenemos que pagar, entre comillas, el uso de la corriente eléctrica. Son cargas eléctricas. ¿De acuerdo? Tenemos que pagar eso. Entonces, desde las centrales eléctricas, tienen que mantener separadas la carga negativa de la carga positiva. Eso cuesta, el generar eso cuesta. Decíamos centrales hidroeléctricas, porque utilizan las caídas de agua, ¿no? Generan esa energía, las caídas de agua. Pero eso no es suficiente para la población. Entonces queman petróleo, energía sucia para nuestro ambiente. En otros países, esa energía eléctrica la generan por los átomos radiactivos. Es una energía nuclear. Pero entonces, miren, necesitan consumir eso para separar la carga negativa de la carga positiva. Porque en la naturaleza es muy fácil que la carga negativa se pegue a la positiva. Es muy fácil. Solitas, no necesitamos hacer nada. Les damos la oportunidad y ellas se van a unir. ¿Pero naturalmente se van a separar? No. Nosotros tenemos que invertir energía si queremos separar la carga negativa de la positiva. Eso cuesta. Entonces, hasta nuestros domicilios llega así. En el toma corriente, nosotros tenemos dos huequitos. Uno negativo y otro positivo. Hasta ahí no nos cobran nada, ¿no? ¿Cuándo nos van a cobrar? Cuando cerramos el circuito. Y entonces, por ejemplo, enchufan el televisor. Cuando han enchufado el televisor, un cablecito del televisor han puesto a un huequito y el otro cablecito del televisor al otro huequito. Y el circuito se ha cerrado en el televisor. En el televisor la carga negativa se encuentra con la positiva. Y al encontrarse van a liberar la energía que las mantenía separadas. Esa energía que liberaron hace que funcione el televisor. En una plancha, enchufamos la plancha y la carga negativa se comienza a mover, ¿no? Se comienzan a movilizar las cargas. Y la carga negativa se va a encontrar con la carga positiva en la plancha. Libera la energía y la plancha calienta. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia de potencial utilizamos en nuestros domicilios? Cuando lo medimos decimos 220 voltios. Eso mismo hay en nuestra célula. En nuestra célula, la carga negativa está separada de la positiva. En el exterior de la célula tenemos carga positiva, porque en el exterior de la célula tenemos abundante potasio. Y entonces el exterior es positivo. El interior de la célula es negativo. ¿Y por qué el interior de la célula es negativo? Porque en el interior de la célula tenemos proteínas aniónicas, proteínas con carga eléctrica negativa. Y las proteínas son macromoléculas. No se pueden transportar, van a estar dentro de la célula. Y eso hace que el interior sea negativo.
Entonces, entre el interior negativo y el exterior positivo, hay una diferencia de potencial. Lógico, no es de 220 voltios. Si nosotros medimos esa diferencia de potencial entre el interior y el exterior, que está separado por una membrana, vamos a leer menos 90 milivoltios, por ejemplo. Menos 90 milivoltios. Eso es delta V. Eso es diferencia de potencial eléctrico. Y entonces, en una definición, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la diferencia de potencial eléctrico? Ahí tienen una definición en la diapositiva, pero yo les voy a decir una más simple que la que está ahí, pero es lo mismo. ¿Qué es la diferencia de potencial? Es la energía necesaria para mantener separadas dos cargas de signo contrario. Para mantener separadas dos cargas de signo contrario. Cuando esas dos cargas se juntan, la energía se libera y sirve para poder efectuar un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo iónico finalmente, ¿de qué va a depender? Va a depender de la permeabilidad selectiva, del área de difusión y de la diferencia de potencial eléctrico. Cuando decimos gradiente eléctrico, entonces, significa que el gradiente va a estar determinado porque en un lado de la membrana celular tenemos carga positiva y en el otro lado tenemos carga negativa. Mientras exista esto, neto positivo aquí, neto negativo aquí, decimos hay una gradiente eléctrica. Hay una gradiente eléctrica. Ahora, las sustancias pueden migrar a favor de la gradiente eléctrica o también en contra, ¿no? Igual que en el caso químico, a favor de la gradiente química o en contra de la gradiente química. Cuando migra a favor de la gradiente química, genera potencial. Cuando migra en contra de la gradiente química, no genera potencial, más bien gasta energía. Lo mismo sucede aquí. Entonces, el exterior de la célula es positivo, el interior es negativo. Eso es la gradiente eléctrica. Ahora, en el exterior vamos a tener sodio, vamos a tener cloro. Miren, si yo les digo, por gradiente química, ¿qué va a ocurrir después de un tiempo? Ustedes me van a decir, por gradiente química, el sodio va a pasar del extracelular al intracelular. Y también el cloro por gradiente química va a pasar del extracelular al intracelular, por gradiente química. ¿Hasta cuándo va a pasar? Hasta que alcancen un equilibrio. Pero ahora estamos agregando otra gradiente más y le estamos diciendo que es la gradiente eléctrica, es la carga. Y entonces, no solamente va a interesar la cantidad de sustancia, ahora predomina la carga. Por carga, el sodio va a pasar del extracelular al intracelular. El sodio va a pasar a favor de la gradiente eléctrica. ¿Qué significa decir a favor de la gradiente eléctrica? Que el sodio, al ser positivo, fácilmente va a pasar al lado en donde tenemos la carga negativa. Porque la ley nos dice, cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces el sodio va a pasar a favor de la gradiente eléctrica. El sodio positivo a un lado negativo. ¿Y qué va a suceder con el cloro? Para el cloro va a ser fácil quedarse en el extracelular. ¿Por qué se va a quedar? Negativo, positivo. Es fácil que la carga negativa se una con la carga positiva. Entonces, esto es lo que ocurriría. Esto es lo que ocurriría. Pero entonces, cuando la sustancia migra a favor del gradiente eléctrico, otra vez genera energía. Esta vez le vamos a decir, va a generar un potencial eléctrico. Va a generar un potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Va a generar un potencial eléctrico. Aquí la fórmula, esta diferencia de potencial va a ser igual a la energía dividido la carga. Si despejamos energía, va a ser igual a la diferencia de potencial por la carga. Pero aquí en esta fórmula Q es como que nos representa una sola carga. Para nuestro organismo no podemos hablar de una carga. Entonces, esta carga
esta Q va a ser reemplazada por Z y F. Multiplicación de ZF. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Energía va a ser igual a voltaje, diferencia de potencial se expresa en voltios, multiplicado por Z multiplicado por F. ¿Qué cosa es Z? Z es número de oxidación. ¿Y qué cosa es el número de oxidación? Es el signo que nos indica la dirección de movimiento de los electrones. Por ejemplo, yo digo sodio. El número de oxidación para el sodio es +1. Eso significa que el sodio ha perdido un electrón. Número de oxidación para el cloro, -1. Eso significa que ha ganado un electrón. Entonces, el número de oxidación tiene signo, positivo o negativo. Y F es la constante de Faraday. 96.500 Coulomb dividido mol. Esa es la constante. Por lo tanto, Z por F nos va a dar Q. ¿De acuerdo? Está reemplazado así. Entonces, igual que en el caso anterior, para cada compartimiento vamos a poder calcular una energía. ¿De acuerdo? Vamos a poder calcular esta energía eléctrica. Para uno, E1, para aquí, E2. Como la sustancia estuvo aquí al inicio, pues esta energía del extracelular va a ser mayor que la del intracelular. Como van en sentidos contrarios, ahora yo voy a restar para poder conocer cuál es la energía neta de todo el sistema. Vamos a restar E1 menos E2. ¿Y esto va a ser igual a qué? Aquí está la fórmula de voltaje 1, porque estoy hablando de 1, ¿no? Voltaje 1 por Z por F, menos voltaje 2 por Z por F. E1 menos E2 va a ser igual. Sacamos el factor común ZF multiplicado por voltaje 1 menos voltaje 2. ¿De acuerdo? Esta fórmula también nos interesa. Esa diferencia de energía. Va a ser igual a Z por F multiplicado por voltaje 1 menos voltaje 2. Eso sería el potencial eléctrico. Muy bien. Ahí nos quedaremos. Mañana continuamos. Organicen su tiempo, hagan sus trabajos, por favor. Cuídense bastante.